Buenas tardes, ingeniera Karina Castillo, compañeros y compañeras. Nosotros somos el grupo número 2, integrantes Miguel Andrés Arteaga, Nayeli Bravo, Lucila Uncuch. A continuación, yo les voy a hablar de los principios de contabilidad que se consideran básicos. Son aquellos que se consideran fundamentales por cuanto orientan la acción de la profesión contable y deben considerarse en aplicación de los principios contables. Como dice la palabra básica, considero que los principios básicos son aquellos que se encuentran en la base de la contabilidad como parte de gran importancia y fundamental. Dentro de estos principios se encuentran el ente contable, la equidad, la medición de recursos y el periodo de tiempo. Ya, les voy a hablar del ente contable. El ente contable constituye de manera inmaterial a la empresa que desarrolla su actividad económica, la cual tiene responsabilidades y beneficios de manera autónoma. Ya, el principio de equidad. El principio de equidad nos dice que la contabilidad y su información deben basarse en el principio de equidad, o sea, el registro de los hechos económicos y su información se basa en la igualdad para todos los sectores, sin preferencia en ningunos en particular. Es así que toda la información debe ser elaborada equitativamente sin perjudicar a ninguno en patrimonio ni la participación de terceros. Ya. El siguiente principio, el principio de medición de recursos, nos dice que la contabilidad y la información financiera se fundamentan en los bienes materiales e inmateriales que poseen valor económico y por tanto son susceptibles a ser evaluados en términos monetarios. Y finalmente el principio de periodo de tiempo. Este nos dice que los periodos de tiempo de un ejercicio y otros son iguales, con la finalidad de poder establecer comparaciones y realizar el análisis que permitan una adecuada toma de decisiones. Ya. Los estados financieros de una empresa representan el estado de la empresa en un determinado periodo de tiempo, ya sea establecido por el ciclo de operaciones o por requerimientos legales. Se recomienda mantener una misma duración del periodo de tiempo para la correcta medición y análisis de la situación a través del tiempo. A continuación, mi compañero les va a hablar de los principios de contabilidad que consideramos esenciales. Bien, una vez explicados los principios denominados básicos por mi compañera, yo les voy a continuar explicando un poco de lo que son los principios que se denominan esenciales. ¿Cuáles son los principios de contabilidad que se denominan principios esenciales? Pues bien, los principios esenciales especifican el tratamiento general que debe aplicarse al reconocimiento y medición de hechos ciertos que afectan la posición financiera y los resultados de las operaciones de las empresas. Estos principios establecen las bases para la contabilidad acumulativa. Bien, entre los principios que conforman este grupo tenemos el registro inicial de activos y pasivos. Los activos y pasivos generalmente se registran inicialmente sobre la base de hechos a través de los cuales la empresa adquiere recursos o incurre en obligaciones en su relación con otras entidades. Es decir, los activos y pasivos son registrados por el precio de intercambio. Bien, siguiente tenemos la realización. El ingreso es reconocido usualmente cuando los activos son vendidos o los servicios son prestados, siendo esta la base de medición del principio de realización. El principio de realización supone que una transacción debe registrarse en contabilidad cuando se pueda comprobar que, como producto de ella, la empresa tendrá un beneficio o un sacrificio económico. Luego tenemos la determinación de resultados. La determinación de resultados nos dice que es el proceso de identificar, medir y relacionar los ingresos, costos y gastos de una empresa. Los ingresos se determinan en forma independiente y los costos y gastos se determinan mediante la aplicación del principio de reconocimiento. Luego de esto tenemos el principio de ingresos y realización. Esto es la entrada bruta de beneficios económicos que se originan en las actividades ordinarias. Las entradas dan como resultado los aumentos del patrimonio. Siguiente principio tenemos el registro inicial. ¿Qué es el registro inicial? El registro inicial es aquel que se encarga de mostrar la situación contable de la empresa al iniciar su actividad por primera vez y de nuevo al inicio de cada año contable. Bien. A continuación, mi compañera Lucila.
A continuación tenemos los principios generalmente denominados generales, los principios generales. Los principios generales están clasificados en tres subprincipios, en principios derivados del ambiente económico, en principios de supuestos de cuantificación de unidad de medida y en principios de cuantificar las operaciones que tienen que ver con la contabilidad. En principios de supuestos derivados del ambiente económico, deben tener una entidad énfasis en el lapso económico. La cuantificación y la unidad de medida quiere decir esto, es una unidad identificable que realiza sus actividades económicas constituidas por las combinaciones de los recursos, de la naturaleza y capital, coordinados por una autoridad que toman decisiones encimadas a la consecución de los fines. En los principios para cuantificar las operaciones, tenemos que tienen que ver con la dualidad económica del negocio en marcha, que puede ser principios de realización contable y periodo contable. En principios de aplicación a los estados financieros, tenemos los subprincipios, que estos principios son de objetividad, prudencia, uniformidad. Estos principios van en relación a la información. En objetividad consiste en evaluar los hechos de la actividad económica financiera. En principio de prudencia, esta norma obliga a la Constitución a cuantificar los beneficios no solo cuando se producen ejercicios de pérdidas o cuando se conozcan. Esto significa que la empresa está situada en el escenario más negativo. En principio de uniformidad, nos permiten comprar la situación económica de la empresa en dos ejercicios distintos, de una manera fiable. También tenemos el principio de exposición o también llamado el principio de relevancia suficiente. Este principio pretende la elaboración de los estados financieros de forma que pueden ser fácil y comprensible. También por último principio tenemos principio de materialidad. Este principio de materialidad obliga a contemplar las posibles consecuencias que nos puede predeterminar un hecho concreto y evaluar una situación o a incluirle la información financiera. Eso es todo, muchas gracias.